Casa Editorial Lo que Importa presentan El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, ¿otra vez la misma historia? Conversamos con Gabriel Díaz, director de la Academia de Cine de Chile, y con Sergio Castro, director de cine. ¿Otra película más sobre el mismo tema? Es esa la pregunta que se le hace de forma recurrente al cine chileno cada vez que vuelve a la dictadura. Sin embargo, si nos vamos a los números, los datos dicen otra cosa. Entre 2001 y 2025 se estrenaron 695 películas chilenas en los cines. Solo 105 tocan el tema del golpe, la dictadura o los últimos días de la Unidad Popular. Estamos hablando de cerca de un 15%. El mito de que el cine chileno no habla de otra cosa parece más bien un prejuicio. Eso sí, los países pueden legítimamente dar el debate sobre la calidad, el estilo, incluso las fórmulas que se usan para llegar a audiencias que no vivieron esos años. Pero suena un poco antojadizo que las expresiones audiovisuales tengan que justificar por qué vuelven a un tema, como si la historia reciente de un país tuviera fecha de vencimiento. Es como cuestionar el cine que vuelve una y otra vez a las guerras mundiales o al Holocausto. Hemos analizado en este espacio el éxito del cine nacional, apostando precisamente por historias y voces distintas, apuntando a la descentralización y a la identificación con historias comunes. Muchas de las películas seleccionadas y premiadas en los festivales internacionales de prestigio evidencian la diversidad de temas, estilos y del relato audiovisual chileno. Ese impulso celebrado convive con las voces que defienden que, como toda generación, tienen un compromiso con los procesos históricos, con esas historias que todavía faltan por contarse sobre los duelos y los traumas de un país. Lo vamos a conversar junto al director de cine Sergio Castro San Martín, recientemente premiado en el último festival de Locarno con su próxima película a estrenarse, El Chileno, y con el también director y hoy presidente de la Academia de Cine, Gabriel Díaz. Bienvenidos al Estado del Arte. Sergio Castro San Martín, gracias por acompañarnos y por darnos la posibilidad de indagar un poco en tus procesos creativos, en tus películas, acá en el Estado del Arte. Así que muy bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, vamos a partir por lo último, que es la película Mil Pedazos. Conversábamos también hace algunos días con Daniel Muñoz, con ese hecho basado, inspirado en este ermitaño. Tú has contado que en tus viajes al norte, tú eres del norte, siempre estuvo esta idea. Pero después, ¿cómo me imagino ese relato popular que está ahí dando vuelta se transforma en una película? Porque te apareció en la infancia, pero ¿en qué momento tú dices ya? Ahora sí, quiero contar esta historia, o por lo menos basarme en esta historia para contar y hacer una película. A ver, yo creo que estábamos hablándolo un poquito antes, pero la génesis de las ideas pueden llegar desde muchas fuentes. En este caso, claro, estaba esta historia que a mí me la contaba mi papá, mi mamá, cada vez que viajábamos al norte. También era una historia que muchos chilenos conocíamos. Y sabes que detonó en pandemia. En pandemia sucedió algo que mucha gente empezó a migrar hacia la naturaleza, muchos empezamos a migrar hacia fuera de las urbes. ¿Tú también te fuiste? No me fui, pero porque estaba con mucho trabajo, pero todo mi círculo muy cercano se empezó a ir y empezó como incluso a emprender cosas, no sé, me acuerdo que la gente empezó a hacer pan, empezó como a emprender nuevos negocios y se empezó a conectar de alguna forma con lo esencial, ¿no? con lo iniciático, con las cosas que en realidad no requerían de muchos adornos. Y ahí me vuelve la imagen de este tipo, y digo imagen literalmente porque es una imagen, que es una imagen que incluso está en la película, que está al final de la película, que es una fotografía que la tomó Gabriel Pérez, que es hermano también de Claudio Pérez, el otro fotógrafo, que es una fotografía bien elocuente, que es este hombre ermitaño arrojándole una piedra a la cámara, muy enojado, medio borroso, o sea, medio fuera de foco. Y vuelve esa imagen a mí, y a partir de esa imagen empiezo como a construir un poco mi propia hipótesis de lo que yo creo que puede haber sido la historia de este ermitaño, de cómo puede haber llegado ahí, porque hay muchos
muchos mitos de quién era él, ¿no? Hay Claro, gente que desde dice que que trabajaba, no hay una claridad absoluta de o quién era un era él. doctor que tuvo un Para nada. accidente. Entonces yo me armé mi propia hipótesis y de ahí empezó un poco el proceso de un guión muy flexible, Ujú. que incluso yo te diría que se logró terminar en el montaje. Bueno, todas las películas se logran terminar en el montaje, pero incluso en la filmación de la película tuvimos muchos cambios de guión. Entonces por eso digo que hubo mucha flexibilidad en la escritura. Ahora, Sergio, cuando uno piensa una historia, una idea se te aparece, o en este caso, este personaje, ¿cómo después tú empiezas a probablemente preguntarte, ¿esto interesa? ¿Qué quiero decir a partir de esta historia? Bueno, es súper, o sea, si supiéramos eso, probablemente el cine sería algo mucho más calculado. Yo creo que es un arte que es muy difícil de calcularlo, es muy impredecible, tú no sabes muy bien. Piensa tú también que una película, por ejemplo, una idea para una película, tú la piensas hoy día y en 5 años más la película se distribuye. Más o menos, ¿no? Ujú. Eso es un poco el Sí. tiempo que uno demora entre que uno tiene una idea y la hace. Y uno no es la misma persona hace 5 años. Y Ujú. Chile no es el mismo país y el mundo no es el mismo mundo. O sea, estamos también, creo yo, viviendo como en una cosa tan rápida. Eh, yo particularmente, un poco mi aproximación a las ideas tiene que ver con... no sé si tiene que ver tanto con buscar la originalidad, sino que tiene que ver más con buscar la honestidad. O sea, Ujú. con que creo que si uno cuenta la historia verdadera de un hombre, una mujer, de un país, de una cultura, y la cuenta con honestidad y con distancia, porque también el cine tiene como una cosa de acercamiento y distanciamiento muy constante, ¿no? Como que en el fondo te acercas, pero te alejas. Lo hablábamos también fuera de cámara, que tenía que ver también un poco con lo que me pasó con el documental del negro, que es un documental donde yo me obsesioné con el personaje, pero en algún minuto también tienes que dejar al personaje. Entonces, yo en este caso intencionalmente no decidí conocer nada de la historia de Juan, que era el ermitaño de las Chilcas. O sea, no hablé con nadie de la familia, no hablé con nadie de Yayay, que era el pueblo más cercano donde él estaba, porque quise yo armarme mi propia historia, ¿no? Como una especie como de mi propio mito. Entonces, claro, es otra manera de llegar, ¿no es cierto? Ahora cuando tú presentas también, porque haces alusión al documental El Negro, que incluso tomaste la definición porque tu idea era que fuera una película, pero ahí alguien te dice, no, esto es una historia, o sea, la realidad supera sin duda a la ficción respecto a todo lo que pasa en el Frente Patriótico y además también sobre todo esta vida clandestina, la fuga de la cárcel. Pero es llamativo como un personaje popular volviendo a mil pedazos que está como en el inconsciente de todos y eso te atrae, tú dices que hay algo, pero también el personaje público, ¿no? El que tiene una historia incluso sobrepasando las lógicas cinematográficas al momento que tú tomas la definición de llevarlo al género documental. Entonces, Mm. ¿eso es constante un poco en tu exploración de los temas que te gusta trabajar como... Sí, o sea, mira, yo te diría que es difícil decidir como qué es lo que es ficción y qué es lo que es documental. Yo en general como que transito un poquito entre los dos géneros, me encanta, y me gusta también tomarle prestado cosas a un género y al otro. O sea, el negro tiene algo de ficción, ¿no es cierto? Mil Pedazos tiene algo de realidad. La Mujer de Barro también es una película que está también basada en hechos reales. Y El Chileno es otra película que vamos también a distribuir pronto, que también es un hecho real. Aldo Marín, Carne de Cañón, Claro, que es el libro que además es también. una crónica de Juan Cristóbal Guarelo, que en el fondo él también hace su propia hipótesis sobre el personaje, y El Chileno es una relectura de la relectura que hace Guarelo. Entonces, de alguna Eso es forma, ficción. eso es ficción. Y yo creo, a ver, yo creo que en el fondo hoy día los límites entre la ficción y el documental están mucho más difusos. Tenemos el ejemplo, no sé, pues de la Maite Alberdi, ¿no es cierto? Ujú. Que también está como, incluso denominación de origen, también que está como en esa cosa más difusa. Como este falso documental, que es lo que se Claro, como el trabaja ahí, sí. documental, que tú no sabes si es un falso documental o es ficción, algunos lo llaman ficción, otros documental, no sabes dónde encajarlo. Los festivales también, por ejemplo, tienen un problema enorme, que es una gran discusión hasta el día de hoy, en donde si las películas de ficción tienen que estar en competencia con las películas documentales. Ujú. ¿Ya? Hay festivales que las tienen compitiendo juntas y hay otros que no, y hay una gran discusión ahí. Em,
Yo en el caso de Mil Pedazos me interesó mucho más la ficción porque creo que toda esta idea mental de este personaje, toda la concepción mental de cómo un hombre puede llegar a salirse de un sistema luego de una tragedia como la que vivió, me parecía mucho más interesante llevarlo al ámbito de la ficción porque podía ser un poco más libre también, ¿no? Como que ese arco narrativo es mucho más amplio. Exactamente, porque si no, el documental de alguna forma igual, para mí, constata ciertos hechos reales, ¿no? La ficción tiende como también a poder imaginar más cosas, ¿no? O a dejarte a la libre interpretación al espectador de qué es lo que puede ocurrir, que es un poco lo que pasa con Mil Pedazos. La película, Sí. uno cuando la ve, de alguna forma la película acaba, y esto no es spoiler, pero la película acaba cuando él decide lo que va a ser el resto de su vida. Cuando tú te concentras en un proyecto como El Chileno, que es tu última película, filmada con una coproducción italiana, suiza, precisamente en Italia. Mencionemos un poquito la historia. Aldo Marín, este chileno que se va exiliado a Italia y ahí forma parte de un grupo anarquista. Sí, a ver, el chileno básicamente... En el contexto de la dictadura. Sí, en el contexto de la dictadura, año 76, que es un año bien particular en Chile, que es un año donde la dictadura empieza a llegar a los lugares del norte, a los pueblos mineros. En Chile existe la gran minería, la pequeña minería, la mediana minería, y yo vengo también de una familia de papá minero, entonces también conozco un poco toda la temática minera, es una temática que me interesa muchísimo. Y en el fondo comienza un decreto que tiene que ver con la desnacionalización del cobre, que después, ¿no es cierto?, en el año 81 se decreta finalmente, que es la que hace, ¿no es cierto?, que nazca Codelco y que en el fondo trajo también a muchas empresas extranjeras. Bueno, en ese contexto hay un minero joven que es Aldo Marín Piñones, que es un chico militante, sindicalizado probablemente en los grupos del norte, en Vallenar. La película nosotros la filmamos en Andacollo. Que es experto en la fabricación de explosivos mineros, ¿ya? O sea, en el fondo es un área de la minería que tiene que ver con fabricar explosivos para poder dinamitar los piques, ¿no es cierto?, para poder extraer el material. Y debe exiliarse. Y en el libro de Juan Cristóbal Guarelo, la odisea de Aldo Marín es mucho mayor, ¿no? Él llega a países como... De hecho, es un doble exiliado. Él va a Venezuela, Argentina, llega a Cuba, lo exilian de Cuba junto a su mejor amigo. Y luego llegan a Italia, a Roma, ¿no es cierto?, con lo opuesto. Además lo hacen por ser muy radical. Claro, o sea, imagínate que los exilian por ser muy radicales en Cuba. Nosotros obviamente no teníamos, ¿no es cierto?, debíamos llegar más o menos rápidamente a Italia por temas también de productivos de la película. Y en Italia llega un país que uno ahí se pregunta que no sabe si es mejor o peor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo Aldo Marín aterriza en los años del plomo, ¿no? En los anni di piombo, que se llama en Italia, que son estos años de mucha anarquía, de extrema derecha, de extrema izquierda, donde hay una especie de monopolio de la democracia cristiana que termina con el asesinato de Aldo Moro, el año 78. Entonces, todo ese es el contexto del norte de Italia, donde está la FIA, donde hay mucho movimiento sindicalizado, donde hay operarios. Y Aldo Marín, en el fondo, deja a su mujer y a su hijo de 3 meses en Andacollo para salvarlos, ¿no? Un poco se exilia también para salvar a su familia, siempre con el sueño de traerlos a Italia o de él volver a Chile, ¿ya? Y ahí conoce a Luciana, que es la otra coprotagonista, que es una italiana experta, médico, aristócrata, que practica abortos ilegales. Entonces ahí se mezcla un poco la historia del chileno con la historia de Luciana y el movimiento feminista de Italia de los años 70, de mediados de los 70, que terminan también con el derecho al aborto del año 78. Entonces, de alguna forma está por un lado la historia de Aldo y la historia de Luciana, que es muy importante en la película, que es la que lleva un poco esta trama del movimiento feminista, de los abortos, ¿no es cierto? Y se juntan ellos en este grupo anárquico para fabricar bombas. Sí, y ahí, Sergio, cuando ya tenemos todo el relato y tú nos cuentas un poco la trama, de qué va, pero ahí tú tienes que ir tomando definiciones. Mi película va a estar, o sea, tanto lo personal como
la acción es política, ¿no? Una persona exiliada en el contexto de la dictadura, que se hace parte de grupos anarquistas en Italia, que se vincula con otra persona que también tiene una sinfín de acciones y pulsiones precisamente en un contexto determinado. Pero ahí es como, ¿qué me va a contar Sergio Castro? ¿Me va a contar la historia personal, los aspectos y las dudas, la pretensión de vincularse nuevamente con su país y con su familia? ¿O me va a contar el relato histórico? Claro. Bueno, una súper pregunta y tiene que ver también, mi principal problema, Vivi, cuando yo me enfrenté a este guión, a esta película era, bueno, de partida todo el tema de época, ¿no? Que es un gran, cómo recrear una época hoy día, que es súper difícil porque no solamente tiene que ver con lo que se ve, sino que también tiene que ver con la forma de hablar, ¿ya? O sea, y además era una película política donde a mí se me hacía un poco panfletaria, ¿no? En el sentido o sea, el sueño de Aldo Marín en el libro y el sueño de Aldo Marín real era matar a Pinochet. Yo sentía que eso era muy vago, ¿ya? O sea, que era muy, muy de panfleto. Y quizás Juan Cristóbal Guarelo me va a matar con esto cuando vea la película, pero en el fondo la película se va hacia un lado que tiene que ver con una cosa mucho más humana, que tiene que ver con conseguir la plata para poder traer a su mujer y a su hijo. Que es algo, y ahí aparece otro tema, que es un tema muy actual, que es el de la inmigración. O sea, antes era el exilio, hoy día es la inmigración. Y Aldo Marín tiene que involucrarse en esta cultura italiana, como tanta gente hoy día tiene que involucrarse en una cultura que no es la suya, y empieza a aprender el idioma, y el personaje que además hace Camilo Arancibia, que es este actor también que está en Los Colonos, empieza a aprender el lenguaje, empieza a aprender el italiano, de la misma forma que yo como director también empiezo a aprender el italiano con la película. Entonces nosotros también somos inmigrantes trabajando fuera de nuestro país. Y de ahí la película empezó a fluir. O sea, ahí la historia empezó a fluir un poco en el sentido de que esta historia es mucho más actual de lo que pensamos. ¿Cuánto tiempo te tomó esta película? Yo te diría que de la escritura, o sea, investigación, escritura, rodaje, un total de 4 años, 5 años, sí, más o Y menos. la filmación en Italia, el idioma, porque es una película hablada en italiano como en Claro, español. es una película bilingüe, es una película que está hablada, yo te diría, en un 90% en italiano, y fue muy bonito porque en el fondo lo que hicimos con Andrew Baxter y con Camilo Arancibia, que eran los dos chilenos, establecimos como los estadios de lenguaje, ¿no? Como en el fondo ellos van aprendiendo el lenguaje a medida que se van involucrando en la cultura italiana. Y eso era muy difícil porque en el fondo el guión está escrito en 2 idiomas. O sea, todos los diálogos están escritos en español y en italiano. Y hay diálogos que los españoles, ¿no es cierto?, usan. O sea, que los chilenos hablan en italiano y los italianos hablan en español, ¿no es cierto? Entonces hay diálogos que están todo mezclado. Entonces es una película que es indoblable, Ya, digo yo. ¿y cómo resolviste tú el tema de la dirección? De tener que estar con actores que hablan italiano y que entendieran lo que tú querías expresar en Aprendí alguna... italiano. Aprendí italiano y seguí aprendiendo allá en el rodaje y un poco la única prohibición que tenía era que no habláramos en inglés en ningún momento, que todo se hiciera en italiano. Che ci sei venuto a fare in Italia, Aldo? Hai dei contatti a Torino? Conosci qualcuno? Nessuno deve sapere che siete qui. Non voglio problemi. Seconda guerra mondiale, un regalo di quelli che hanno fatto la resistenza molto prima di noi. Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi. Quali bombe sai fare? Vai! Fammi vedere, quando è successo? Ci hanno teso un'imboscata per i bastardi. Hijo de puta. Per chi lavorate? Andiamo, Gileno, andiamo! E non ho paura. Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sa nella vita basta un attimo di disattenzione e quell'attimo può essere fatale. Pero también hay que presionar desde un lugar que para mí, por lo menos en esta administración, debe ser súper tangible. O sea, en el fondo yo te puedo demostrar de que en una región yo te puedo dejar más dinero del que invertiste. O sea, que económicamente te conviene. O sea, hoy día el cine chileno sí conviene, sí aumenta el Producto Interno Bruto de un país, mínimamente, pero sí lo aumenta.
Y creo que si empezamos a entrar en esa conversación, bueno, o sea... ¿Y eso se lo has dicho, sí, a algunas Lo he autoridades? dicho en medio, lo he dicho, Ya, sí. pero en una sí. conversación directa Sí, cuando... nunca se lo he dicho al ministro, se lo he dicho, pero no he tenido la oportunidad de estar con él. Pero sí se lo he dicho ¿no es cierto?, al subsecretario audiovisual, sí se lo he dicho a gente, ¿no es cierto?, que trabaja de manera muy cercana con el ministro. ¿Y qué Y respuesta lo hay saben, ahí? lo saben. Sí, lo que pasa es que también hay una... hoy día hay una indicación que viene de arriba, ¿no es cierto? Lamentablemente seguimos como en esta especie piramidal, ¿no es cierto?, donde en Chile, en el fondo, el que maneja las platas es el Ministerio de Hacienda. Y eso para ti es claramente ideológico. Es que veo los números y no me explico. Eso me pasa. Veo los números, veo lo que tú dices, veo la respuesta que hay en el extranjero del cine chileno, entonces no me explico del por qué tenemos que cortar algo que económicamente nos conviene. Porque ahí sacamos además la cuestión de que hay otras cosas más urgentes. Porque No, por supuesto. es lo primero que se responde. Y lo otro, Vivi, que hay una cosa, el artista siempre va a hacer arte, tenga o no tenga plata. O sea, a mí te pueden quitar toda la plata del mundo, te pueden quitar todos los subsidios del mundo, igual vas a hacer arte. O sea, el artista tiene en su ADN la expresión, no, eso jamás se va a cortar. ¿Ya? Entonces, no les queda otra que subirse al barco, que además es un barco que les conviene. ¿Y por qué se llegó a este punto, a tu parecer? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, tenemos un gobierno de extrema derecha, esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos a tener un gobierno de extrema derecha? No quiero tomar la conversación a lo político, pero claro, yo creo que en el fondo hubo muchas equivocaciones también en una administración, que era la administración anterior, que se demoraron mucho. Se prometió aumentar el 1% el presupuesto cultura y no se logró, por inexperiencia, por muchas opiniones. Y obviamente hay un manejo comunicacional que influye muchísimo en la gente, y la gente también, claro. Chile es un país también que está bastante polarizado, ¿no? Que somos bien cambiantes, el chileno es muy cambiante. Y eso también es muy bonito, que hoy día, ¿no es cierto?, nos gusta, no sé, estar aquí, comer esto, y otro día no, nos carga esto, comemos esto otro. Un día te gusta ir a veranear para allá y el otro año no. Entonces, yo creo que hay una especie de crisis social, sociológica, que digo crisis, pero que esa crisis también hace nacer ciertas cosas. Es difícil. Ahora, yo no, la verdad es que no tengo una respuesta. Yo creo que es muy difícil responder eso. Claro, y que obedece también a una situación de orden mundial. O sea, no es exclusivo Además, lo que estamos viviendo. claro. Mira Argentina, mira Estados Unidos, mira Europa, donde toda esta llegada de la ultraderecha, además con ciertas prácticas que están súper analizadas, que están súper estudiadas respecto a cómo se opera, cómo se va anulando, cómo se va ocupando el espacio, pero sí lo llamativo, además que también esto pasó hace 50, 60 años atrás. Y esto, Sí, total. entonces ahí hay esta cosa como repetitiva y como evidente, pero que bueno, está en este momento precisamente en ese ejercicio del poder. Pero ahí tú decías, primero, volviendo un poco al rol de las expresiones audiovisuales y lo que es tu trabajo, esta carga de que el cine solamente habla de ciertos temas, de cierto sector político, o solamente habla de la dictadura. Bueno, tus películas o tus documentales sí hablan de eso. Totalmente, yo creo que todo. El Negro, que es la historia de Ricardo Palma Salamanca, y El Chileno, que es tu última película, que es una ficción, precisamente. ¿Por qué es importante o por qué tú defiendes también ese cine político? Bueno, yo lo defiendo porque, a ver, de partida todo el cine para mí es político. O sea, todo el arte es político. Entonces, o sea, incluso imagínate que en Mil Pedazos llegan a hablar de que es una película que tiene que ver con los familiares de detenidos desaparecidos. Una cosa que ninguno de nosotros, del equipo de guionistas, o yo como director, o los actores lo habíamos pensado. Son cosas que surgieron ahí. ¿Eso de qué? ¿En los foros? ¿Dónde? En los foros. Ya. ¿No es cierto? O sea, cuando Paola Giannini dice, lo único que quiero es encontrar a mi familia, o por lo menos encontrar algunas de sus pertenencias, en ese puro texto se engloba lo que muchas familias hoy día en Chile no tienen. Entonces, claro, cuando tú escuchas eso, bueno, claro, es político. ¿Y qué es lo que pasa? Que también cuando tú haces una película política,
esa es la primera capita, ¿no es cierto? O sea, yo puedo hacer... El Negro es una película sobre un personaje que en el fondo ajusticia, mata, asesina, llámalo como quieras, ¿no es cierto?, al creador de la orgánica, ¿no es cierto?, de este país, constitucional de este país. Pero resulta que si uno ve el documental, uno empieza a ver, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre una madre y sus 2 hijas. Exacto. Entonces entras como en un tejido familiar, controversial, moral, ético, que en el fondo puede ser un tejido que tú lo puedes encontrar con otros temas en tu familia, en mi familia. Entonces ya la película se extrapola a lo político. El Chileno también es una película que se detona a partir de un hecho político, pero en el fondo habla de cómo ser persona en otra tierra, de cómo poder vincularme con otro idioma, de cómo defender mis derechos y poder traer a mi familia de vuelta a un país que me da la espalda. Entonces, claro, es súper fácil, ¿no es cierto?, decir que todo el cine es político si es que no lo veo. Y además que en esa decisión que tú tomas, ya sea desde un documental, porque lo que te muestra es ese debate y esa discusión muy interesante que tiene su familia respecto a quién es este hermano. Incluso él mismo reflexiona Sí. y lo dice. Yo tuve que construir porque también no quería quedar como condicionado a ese momento histórico, a esa situación, a lo que yo pensé en esa edad de mi vida, además que era la forma de responder a la dictadura. En esta otra película también dice, está la ficción y está como contar todos esos otros hechos. Bueno, y eso es probablemente lo que hoy no tenemos o no hay mucha disposición en la sociedad porque prefiero quedarme con el miedo, la desconfianza, el prejuicio o con el juicio ya hecho respecto a algo y no escarbar, no indagar, no entender. Y esa es la función de la literatura, del cine, etc. Pero qué importante que todos estuviéramos en esa decisión. Sí, total. Y de hecho yo te diría que incluso el Chileno y el Negro tienen una... Y acá incluso hay una crítica que tiene que ver con la izquierda, que son personajes muy jóvenes que en el fondo la izquierda en su momento usó para poder operar ciertas acciones que tenían que ver con ajusticiamiento, secuestro, etc. Estamos hablando de jóvenes muy, muy niños, ¿no? 20, 21 años, incluso menos. Y que después, de alguna forma, esos segmentos que son de izquierda le dieron la espalda también a esas personas. Entonces, hoy día, por ejemplo, una persona como Palma Salamanca le es muy difícil reconstruirse de otra manera. Porque en el fondo su trabajo era operaciones que tenían que ver con seguimiento a personas vinculadas a la dictadura, que tenían que ver, ¿no es cierto?, incluso con el tema del secuestro de Christian Edwards. Y en el fondo Aldo Marín Piñones es contratado para fabricar bombas, porque esa es la manera en que él puede ganar dinero para poder traer a su familia. Entonces, claro, son películas que sí, en la primera capa son políticas, obviamente, pero eso esconde y trae algo de fondo que incluso tiene que ver con una crítica también a esa política. Claro. Entonces, claro, pero claro, la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, se queda un poquito con esa primera capa, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una herida muy abierta ahí en Chile, ¿no es cierto?, y de hecho siempre lo dicen afuera de Chile, el hecho de hacer películas que tengan que ver con la dictadura es porque justamente esa herida no está cerrada, ¿no? O sea, es como preguntarle a los alemanes, ¿no? Los alemanes no se preguntan por qué, o sea, el hecho de que hayan películas que tengan que ver sobre el nazismo, sobre el holocausto, siguen habiendo. Sí, yo solo, o sea, perdón, estamos hablando de la Odisea. De la Odisea, claro, que tiene 3.000 años y que es un relato que, claro, en el fondo una expresión de lo que significa y uno acuña ciertos términos, una Odisea, el canto de sirenos, que son parte un poco del lenguaje en el cual nosotros explicamos cosas, porque ese es el punto, explicamos cosas a través de las películas, a través de la literatura y entendemos, porque, por ejemplo, a mí me quedó la pregunta constante de las dudas o la forma en que la mamá de Ricardo Palma Salamanca, el Negro, es interpelado incluso por sus otras hijas. Sí. Por qué ella tenía esta forma de verlo a él, incluso no pudiendo hablar con él durante muchos años. Entonces, ninguna madre no puede hacerse esa pregunta viendo este documental, creo yo.
sea, imagínate el amor de una Pienso madre, que- o sea, el amor de una madre, y te das cuenta de lo incondicional que es, ¿no? También. Claro, que ni siquiera es la relación de las hermanas, que sí pueden tener una posición más de cuestionar o de no, porque también sienten que fue abandonado, ¿no? Que Y es la lo que tú historia de decías traición, recién. yo creo, la Andrea en un momento, una de las hermanas del negro dice, ¿no es cierto? A ver, digamos las cosas como son, que en el fondo la historia del Frente Patriótico es en alguna medida una historia de traición, Mm. de personas que se traicionaron claro. entre sí. El chileno también tiene algo de traición. Mm. Entonces, estar dentro de la política es entender la política en todas sus aristas. Eso no significa que en el fondo yo sea partidista de un lado o del otro. En el fondo, bueno, si vamos a hablar de política, desmenucémosla. Y hablemos de todas las capas que tiene, ¿no es cierto? Y esas capas no son solamente políticas, sino son éticas, morales, de amistad, de traición y de planificación, obviamente, pero... Y lo más increíble, hablemos. O sea, como Hablemos, exacto, O sea, hablemos. partamos desde ahí, como Sí. de lo inicial, que hablemos, punto. Hablemos y no ataquemos también. Yo creo que hay una invitación a que el arte y la cultura es para poder debatir y para poder hablar. No es para atacar. Porque para eso hay otras... creo que recibimos ya demasiados ataques. Estamos demasiado atacados siempre. Estamos demasiado explotados por sistemas, ¿no es cierto? Por información. Entonces, no sé, creo que el arte también tiene que volver a ese estado amoroso de las cosas, ¿no? Como a poder encontrar un lugar de paz. Y cuando digo un lugar de paz, no estoy hablando de obras que solamente nos entretengan, sino que también nos hagan conversar, debatir, reflexionar. Que es un poco también lo que ha pasado con Mil Pedazos, ¿no es Sí. cierto? Como que es una película que nos invita a la reflexión, de verdad, la reflexión de seres humanos, de qué es lo que es importante. ¿Por qué nos fijamos tanto en cosas que no tienen trascendencia o que no importan tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto de cuánto dinero hay, de qué ropa vestimos y no nos Exacto. preocupamos de los seres que queremos, ¿no? O de nuestra vida en relación al amor? Cuando tú presentas esta idea, más allá de lo interesante que es contar esta historia, ¿qué les llama la atención afuera? ¿Por qué apuestan? ¿Por qué es una coproducción? ¿Por qué hay recursos de Suiza, de Italia? ¿Qué te dicen? Yo creo que lo primero es el choque cultural para ellos es algo que les interesa mucho. Creo que todas las políticas de inmigración son políticas muy distintas a las que tenemos nosotros. O sea, el sentido del migrar, siento yo que para el europeo es mucho más natural. Y también creen que hay muchas historias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esos mundos, ¿no? Con el hecho de un chileno latinoamericano del norte de Chile, que es un lugar totalmente desconocido. De hecho, me llama la atención que lo que más le gusta a los italianos y a los suizos de la película es justamente la parte chilena del chileno. Ya. Como que hay un exotismo. Hay un Sí. exotismo, Sí. diría yo, que yo creo que el desierto les llama mucho la atención. O sea, entender de que un minero chileno del norte de Chile llegue a Torino en los años 70 fue algo que llamó la atención. Y lo otro tiene que ver con un choque social, ¿no? Y entre este italiano, ¿no es cierto?, minero, y esta mujer aristócrata italiana. Y lo otro tiene que ver también con las correspondencias sociales que tiene Italia con Chile en estos años, ¿ya? O sea, Italia vive los años del plomo, Chile vive la dictadura. Son años muy álgidos en ambos países. Italia es un país particularmente también que ayudó mucho a Chile en dictadura. Ya, la embajada italiana, que además está presente en la película, fue muy importante en el papel de llevar gente a Italia, de refugiarlos en la embajada, ¿no es cierto? Hay una película, ¿no es cierto?, que se llama Santiago Italia, que es de Nanni Moretti, un documental que habla de todos los chilenos, ¿no es cierto?, que llegaron a Italia, que también fue una fuente de investigación súper importante para nosotros. Entonces yo creo que, claro, son muchos. Y Suiza, bueno, Suiza es un país que está un poco siempre como en la neutralidad. Nosotros también trabajamos con Ticino, que es la parte italiana de Suiza, con Michela Pini, que es una gran productora suiza que
que ha trabajado en mucho cine independiente, no solamente de Suiza, sino también de Italia, de otros países. Entonces se juntaron estas tres cosas y bueno, y también toda la producción regional de Torino, que es súper importante también en la película. Bueno, vamos a esperar entonces el próximo año para poder conocer esta nueva película. Está disponible incluso en Onda Media, El Negro, y me imagino que tú me decías ahí en evaluación, en alguna plataforma en que vamos a poder ver Mil Pedazos, quienes no pudieron disfrutarla en el cine, pero también en varias salas independientes donde se sigue generando Sí. este espacio de conversación. Seguimos en cine en todo caso con Sí. Mil Pedazos, así que... Ahí tienen que Sí. revisar probablemente para poder darse el lujo de verla y después también que se genere esa conversación posterior. Sergio, muchas gracias por el tiempo y la conversación acá en el Estado del Arte. Muchas gracias a ti. Gabriel Díaz, muchas gracias por estar, por acompañarnos acá en este espacio, en esta reflexión respecto a los relatos, al cine de nuestro país. Muchas gracias por la invitación, genial estar acá. Y además aprovechando este cargo, quiero decirlo bien porque uno de repente ahí puede cometer errores, eres el presidente de la Academia de Cine de Chile hasta el próximo año, en interesantes definiciones y decisiones que se están tomando. Y por lo mismo, si tú tuvieras que definir o poner algún tipo de rótulo a lo que está ocurriendo con la escena nacional, con las películas, más allá de lo que ya sabemos, y nosotros acá somos bien insistentes en destacar participación en festivales internacionales, una interesante también camada de mujeres directoras, pero para ti que estás en ese día a día, ¿cómo defines, qué momento está atravesando el cine chileno? El cine chileno yo diría que está atravesando un momento de una complejidad, de una dualidad, porque me parece que se ha consolidado como una voz muy relevante a nivel internacional, de mucho reconocimiento, de mucha valoración, y de la mano de eso hay talentos que han sabido convocar audiencias, que han sabido complejizar historias. Y por otro lado también pasan fenómenos que han ido precarizando la industria y que han ido, ¿no es cierto?, como concentrando el origen de los recursos, ¿no es cierto? Han aparecido estas plataformas con una gran influencia. Está esta tendencia de recortar ¿no es cierto?, los fondos de la cultura, qué sé yo, y entonces se debate entre estas dos fuerzas. ¿Y ahí cómo se sale de ese debate, esa pulsión? Porque, claro, es ineludible el tema de los recortes y también de los cambios, ¿no? De que megaproducciones vengan, quieran hacer aquí series, pero también de repente yo escucho amigos actores que dicen, ya, pero tampoco pagan tan bien, y después qué pasa como con todo ese trabajo, todo, incluso esa lógica gremial que existe, que muchas veces entra en debate cuando estamos hablando de una corporación extranjera. ¿Cómo también están ustedes definiendo un poco lo que pasa con todos estos temas? Yo siento que el cine como expresión artística y el cine chileno en particular son energías de largo aliento, ¿no? Que están enfrentadas a estas vicisitudes y a estos cambios de escenarios, pero que son potencias y pulsiones humanas que se proyectan más allá ¿no es cierto?, de estas coyunturas. Ahora, claro, estas coyunturas sí son súper relevantes, urgentes, claro, ¿no? Y que definen a corto plazo el quehacer del cine. Hay algo muy relevante que en las películas actuales que se van a estrenar este año, que son las películas que están postulando a representar a Chile, ¿no es cierto?, en la carrera al Oscar y al Goya, que tiene que ver con las coproducciones internacionales. Sí. Que es como un nuevo modelo de producción que sin duda ha llegado para quedarse por un buen rato y que ha sido una manera de sobrevivir y de mantener una autonomía, una soberanía cultural, podríamos decir, porque son voces chilenas que han encontrado mediante estos mecanismos de la coproducción la manera de llegar a la luz, ¿no? Y de ver la pantalla. Es importante, claro, nosotros también está la conversación con Sergio Castro, donde está esta película El Chileno, que incluye una coproducción de Italia.
¿Qué busca un país al sumarse, por ejemplo, a una historia nacional con esta coproducción? Para que entendamos también eso. Sí, mira, bueno, de partida, por ejemplo, en este momento hay 11 películas que están postulando a ser la representante de Chile en la carrera al Oscar, y de esas hay 9 películas que son coproducciones internacionales con países muy variados, ¿no? Con Italia, con Reino Unido, con Francia, con España y en Iberoamérica en muchos ejemplos, ¿no? México, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Estos países traen aportes monetarios y de talento. Ajá. Que a veces monetariamente incluso son mayores al dinero que aporta Chile, pero el control creativo en todos estos ejemplos queda en manos de chilenos y chilenas, y por lo tanto se consideran películas chilenas. Sí. Yo siento que lo que buscan estos productores extranjeros o capitales extranjeros es sumarse a arte, a voces chilenas que son muy valoradas en el extranjero. A mí me parece que hay en los reconocimientos internacionales que está teniendo el cine chileno claramente una valoración y un deseo de ver cine chileno, y a mí me parece que esa es la señal, es participar en obras que tienen probabilidades de llegar lejos y de conectar con audiencias no solo en Chile, sino que en otros territorios del mundo. Ahora, qué paradoja que eso se asuma como una responsabilidad internacional y se descuide en nuestro propio país. Sí, es una paradoja. Yo siento cuando hablamos de la contingencia, ¿sí, no es cierto?, actual y del gobierno actual, en que se comunica como casi con orgullo, ¿no? Como estamos trabajando para usted, ¿no es cierto? Como con una wincha peligro, como si gobernar un país fuera como pavimentar una vereda de alguna manera, y se dice, estamos haciendo la pega, estamos recortando cultura, ¿no es cierto? Yo veo que estamos enfrentados a una ceguera muy ideologizada, digamos, que no se hace cargo de, o que no entiende la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de una sociedad humana. Así de simple, ¿no? Y me parece que hay una cuota grande de ignorancia, me parece, no ni siquiera de mala fe, sino que de ignorancia, de no entender que la cultura no es un accesorio decorativo, sí, claro, prescindible, digamos, sino que es un gatillante de pensamiento, de reflexión, de conectarse con las emociones, de empatizar con un otro, de desarrollar inteligencia, y que son todas estas que enumero como virtudes profundamente humanas que llevan a una mejor calidad de vida de personas y de las comunidades, ¿no? Sí, incluso me quedé pensando, hace poco salió una publicación, creo que en el diario El País, donde el mismo Jorge Quiró mostraba una creación literaria que él había hecho en un momento. Entonces, cuando incluso figuras que están en esos cargos y de alguna manera toman este discurso, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que son más urgentes, pero también en sus propias biografías está esa experiencia con la expresión artística, como que, no sé, hace como mayor como hincapié en que también nosotros, aunque lleguemos a ser un poco majaderos, sigamos reivindicando la relevancia. Acá hemos tenido muchas voces que dicen, bueno, esto tiene que extrapolarse no solamente como a lo que significa estar conectado con una expresión artística, sino que en el debate de lo social, de lo que ocurre de manera de educación, en esos ministerios también debiese estar el Ministerio de la Cultura o el Ministerio del Deporte, que también hoy hay muchos deportistas que han salido precisamente a cuestionar la posibilidad que sea eliminado de ese ministerio. Pero lo que me llama la atención es que incluso ustedes, y en tu caso, encabezas una institucionalidad que es respetada. O sea, más allá de lo que pasa en los festivales internacionales, el reconocimiento, lo que estamos conversando, o sea, países extranjeros que apuestan y dicen, me interesa este director, me interesa esta directora, quiero poner recursos porque acá hay un nombre. Acá no está pasando eso, pero que además está acompañado de un respeto que hay a las decisiones que ustedes toman, a el debate, me imagino. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la labor de la Academia de Cine en Chile, más allá de la elección, por ejemplo, de quienes nos representan en premios Oscar, premios Goya, etc. La misión de la Academia podríamos definirla como la de posicionar al cine chileno, la de promocionar al cine chileno y de fortalecer
su rol como componente fundamental de la cultura chilena. Claro, nosotros tenemos distintos ámbitos en que podemos llevar a cabo esta misión y que muchas veces tiene que ver con celebrar la excelencia mediante los premios, por ejemplo, locales, los premios al cine chileno, que acá se llaman los premios Pedro Siena, que son los académicos y académicas quienes votan por, Sí. ¿no es cierto?, para determinar quiénes los ganan. Y también en este mecanismo de elegir a las películas que representan a Chile en los premios internacionales como Oscar y Goya y Ariel y tantos otros que son organizados por academias que invitan a Chile a participar. Entonces, esa es como de partida una gran misión, ¿no es cierto?, que es posicionar al cine chileno. ¿Cuántos miembros son? Somos en este momento 414 miembros que son profesionales, artistas, técnicos de todos los oficios, ¿no es cierto?, que convergen a la hora de hacer una película. Entonces Y ahí hay una todos gran tienen diversidad. la misma validez del voto, ¿no? Todos Son tienen la misma, claro, o sea, todos tienen mayoría gana y esas son las películas que se Tal- definen y nos cual, representan. Tal cual, sí. Mayoría simple, hay una votación abierta y todos los miembros tienen derecho a participar, si así lo quieren. Ya, y la idea también es que esto se vaya ampliando, que más personas se vayan sumando. ¿Cómo se hace esa incorporación, por ejemplo, de quienes quieran ser parte de la academia? Claro, por supuesto que nosotros queremos que todas las personas que pueden estar en la academia estén y participen y queremos considerar sus criterios a la hora de tomar las decisiones que nosotros tomamos. En los estatutos de la Academia de Cine de Chile, que son bastante similares a los de otras academias del mundo, se establece que cualquier persona que tiene 2 créditos como líder de uno de los departamentos de una Ya. película puede participar. O sea, una persona que ha dirigido 2 películas o que ha editado 2 películas o que ha sido vestuarista de 2 películas, por derecho Perfecto. propio puede incorporarse. Y después hay algunas excepciones, como por ejemplo haber ganado un premio de gran relevancia internacional. Entonces, por ejemplo, el año pasado, Diego Céspedes, ¿no es cierto?, el director de La misteriosa mirada del flamenco, ganó el gran premio en la sección Certain Regard de Cannes, que es como el festival más importante, más prestigioso del mundo. Entonces la academia lo invita también, aunque haya dirigido una sola película. Ahora, ¿qué sientes tú, más allá de lo que ya nosotros decíamos, que es como esta situación contingente y urgente respecto a los recortes, al debate, pero ¿cuál crees tú que es hoy la necesidad o en lo que están trabajando? Porque también uno ve que en ciertas comunidades películas han sido súper taquilleras, lo que pasó con un fenómeno como denominación de origen, La misteriosa mirada del flamenco también, o Mil pedazos, donde hay audiencias, hay público, para qué hablar, y por eso vamos a hacer un capítulo especial con todas las directoras mujeres que están teniendo hoy un renombre. Es súper interesante lo que está pasando ahí. Pero a tu parecer, ¿en qué se concentra la academia más allá de lo que estamos conversando, ¿no?, que es la decisión de ciertas películas, de impulsar a nuestra industria? Mira, esto es una actividad como que nos ocupa muchas horas en el año, esta vinculación con otras academias y esta actividad de la premiación del talento chileno. Además de eso, la academia ha implementado, por ejemplo, un programa de un laboratorio de desarrollo de proyectos de largometraje en conjunto con Netflix, en particular con el Fondo Netflix de la Equidad Creativa, que es un fondo que Netflix abrió para potenciar y visibilizar voces que estaban subrepresentadas en la industria. Y el año pasado nosotros les presentamos un proyecto que era un laboratorio de proyectos de largometraje que estaban de autoras mujeres, producidos por mujeres y escritos por mujeres, y para ellos estuvieron encantados de sumarse a este proyecto, y esa fue la primera versión, y ahora en 2026 acabamos de abrir la convocatoria para una segunda versión, y ahora está enfocado en proyectos que están escritos y dirigidos por personas que están fuera de Santiago, en provincias distintas a la de Santiago. Entonces, esa es, por ejemplo, otra actividad que para nosotros es muy relevante como aporte a la cinematografía nacional. Y también, por ejemplo, desde el año pasado se fundó el primer premio entregado por la Academia de Cine de Chile, porque
el premio Pedro Siena lo entrega en realidad el Ministerio de las Culturas y las Artes. La Academia vota, pero lo entrega el Ministerio. Y este premio se llama el premio Ligüen y es el premio a la mejor película iberoamericana. Perfecto. Y entonces también es como una instancia súper concreta de vincularse, ¿no es cierto?, con las otras academias de este concierto iberoamericano de cine, y que el año pasado en su primera versión tuvo una muy buena acogida. Hubo 10 países que mandaron sus películas, y que la academia votó y en este caso lo ganó Brasil. Sí. Gabriel, bueno, y también tomando tu trayectoria, has participado en producciones súper importantes de nuestro país. Y uno incluso hasta hacer la pregunta como que ya es que lata, pero porque al final incluso también ustedes han hecho estudios respecto a las temáticas que se abordan para ejemplificar la diversidad de temas, de voces, de estéticas incluso que hay en el cine nacional. Y estamos hablando que las películas que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto de la dictadura en los últimos años llegan a un 15%, en todo eso, incluso datos que están ahí disponibles. Pero uno suele escuchar, o también está esta lógica un poco perversa de las redes, otra película más, o estamos financiando solo un mismo sector. Pero también hay que defender precisamente aquello, la responsabilidad de nuevas generaciones como la tuya, como la de Sergio Castro, que no son tal vez las que fueron protagonistas propiamente tal de lo que significa el exilio, la persecución política, lo que pasa principalmente con ese cine de los 70 y 80, sino que más bien hacen una revisión de esos ámbitos más personales, historias hacia atrás, pero que tienen una conexión directa con nuestra actualidad, con muchos de los temas que estamos debatiendo. Entonces, también tú que has estado, por ejemplo, en Vencer o Morir, ¿cómo defiendes el cine político también en Chile? Bueno, como tú bien dices, claro, estadísticamente es falso ese como rumor, ¿no es cierto?, de que las películas son de la dictadura, porque hay películas de muchos temas muy diversos, y de hecho las películas más exitosas del año pasado no tenían nada que ver con la dictadura, ¿no? Como Denominación de Origen o esta película del Colo-Colo, qué sé yo, como unas temáticas nada que ver, ¿no? Me rompiste el corazón, qué sé yo. Sin embargo, claro, cuando yo veo una película que toca la dictadura, digamos, veo claramente que son historias muy conmovedoras, muy desgarradoras, ¿no? Ocurrió un evento histórico en nuestro país que caló muy hondo y que estuvo lleno de violencia y de monstruosidades, qué sé yo. Entonces, por supuesto que esas cosas son conmovedoras y entonces inspiran expresiones artísticas, digamos, ¿no es cierto? Ahora, es bien sintomático lo que pasa, por ejemplo, en las 11 películas que están, ¿no es cierto?, postulando a representar a Chile, en esto que tú mencionabas recién, que, por ejemplo, la mitad, o 5 exactamente, fueron dirigidas por mujeres. Y esa es una cuestión histórica que nunca había pasado y que tiene que ver con con que la industria cinematográfica empieza a abrir... empieza a abrir sus puertas a una diversidad de voces que históricamente, ¿no es cierto?, no tenían espacio. Por ejemplo, y en particular estas películas dirigidas por mujeres, que son muy buenas cineastas, son segundas películas, tercera, quinta película, como en el caso de Alicia Cherson. Entonces son carreras que ya empiezan a consolidarse y que han llegado para quedarse, ¿cachai? Entonces, a mí creo que el cine chileno en este momento está pasando por un momento bastante saludable en términos de amplitud de miradas y de amplitud de temáticas que caben, ¿no es cierto? Absolutamente, pero yo planteaba también esta pregunta porque uno piensa cuántas películas ha visto del Holocausto o de la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial, con capaz que incluso, me acuerdo de esa película que tenía esta particularidad que era una escena continua, ¿no? 1917. Exacto, 1917. O lo que pasa con el cine español también, donde se habla de García Lorca desde otra visión. Entonces, tal cual. No sé por qué existe incluso también este complejo a enfrentar este tema de frente y decir, oye, si un país tiene también una responsabilidad con su historia y con que estos temas estén presentes. No digo complejo en el mal sentido de la palabra, sino que es una conversación que se vuelve al final un prejuicio nomás. Claro, exactamente. Existen, como tú bien dices, existen los contextos donde ocurren las historias y después están las historias propiamente tales, ¿no? Porque
en una historia con un contexto de la dictadura puede haber una historia de amor, puede haber una historia, ¿no es cierto?, de abandono, puede haber una historia de traición, puede haber una historia de unos niños que están en un coming of age, qué sé yo. Entonces yo siento que es muy limitado como criterio decir, oye, esta es de la dictadura, entonces estamos mal acá, porque no se está analizando la película, ¿no es cierto? Las películas y las obras de arte en general tienen este gran poder transformador de conmovernos, ¿no es cierto? Y de generarnos todas estas como reflexiones y emociones y qué sé yo. Y entonces el contexto que aborde la película es simplemente como una cuestión, un telón de fondo, ¿no es cierto? Para dar cabida a una historia que va a plantear cosas que son profundamente vigentes. Incluso si es que vemos una película del medioevo o de la Segunda Guerra Mundial o de la dictadura... ¿cachai? Como que porque perfectamente también puede pasar que hay una película de la dictadura que sea pésima y que sea fome y aburrida y que la descartemos, pero puede haber una película de la dictadura que sea buenísima y que lleve a Chile a ganar un Oscar y que genial. ¿Cuál sería el problema? Y a ti, Gabriel, cuando tú has trabajado el tema, ¿cuál es la responsabilidad que sientes o por qué te parece pertinente? Bueno, a mí me ha tocado no en el cine, sino que en las series, digamos que son estas artes hermanas. Por ejemplo, dirigir la serie Vencer o Morir, que contaba la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y a mí cuando me plantearon el proyecto y me invitaron a participar, sí sentí una gran responsabilidad. Por ejemplo, porque me parecía que era una historia que había sido siempre contada de una manera muy injusta, ¿no es cierto? Y de una manera muy ideologizada y como llena de unas etiquetas que medias como mercuriales, ¿no? Como de los extremistas. Y no se reconocía la valentía tremenda de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que habían puesto el pecho a enfrentar a una tiranía, ¿no es cierto? Y es como, y me merecía todo era muy estimulante, fue muy estimulante leer esa historia, hablar con esas personas, darse cuenta que había realmente jóvenes con unos ideales que son completamente, que los debiéramos celebrar. Jóvenes que se enamoraban, jóvenes que amaban a su país, jóvenes que querían recuperar la libertad y la justicia, que es como son ideales como bastante transversales, que no tienen nada que ver con la izquierda ni la derecha, ¿no es cierto? Simplemente como personas que fueron valientes y un poco irresponsables y que se atrevieron, por ejemplo, a enfrentarse a esta dictadura de Pinochet, que era como que a todas luces yo diría que es como una cuestión muy monstruosa. Claro, y que estas luchas armadas han estado también en diversos contextos en el mundo respecto a una forma de responder a ciertas represiones. Tal cual, es una reacción humana que tenemos a una represión tan fuerte, ¿no? Y ahí, ¿cómo a partir un poco de ese trabajo, lo que tú planteas, o los temas, o esta defensa también del deber como político, sin duda, o sea, fue la discusión que tuvo que enfrentar Wim Wenders en el último Festival de Berlín respecto a lo que estaba ocurriendo con el genocidio en Gaza. O sea, esto no es solo un tema respecto a nuestra historia, sino que es un tema actual, es un tema contingente. Pero también hoy el contexto es que en nuestro país, como no había ocurrido, tenemos en el poder a personas que votaron por el sí y que incluso defienden también la dictadura. Claro. Bueno, ya, eso es como en el a lo que terreno voy es como político. Con esa conexión y lo contingente que sigue siendo también seguir profundizando y analizando a los relatos audiovisuales en esta materia, ¿no? Y su deber ser un poco la no repetición. Totalmente. Yo siento en general que las expresiones artísticas y el cine en particular son sí profundamente políticos, porque hablan de problemáticas humanas. Y por eso son políticos. Yo como que vivo la vida de una manera en que siento que las pequeñas decisiones que tomamos son políticas. ¿Compro en un supermercado o compro en la verdulería de abajo de mi casa? Eso es una decisión política para mí, porque tiene una influencia en el orden social, en cómo yo quiero construir una comunidad humana. Y entonces en las películas o en los libros, digamos, se cuentan historias de personas que tienen problemáticas y que toman decisiones y que están enfrentadas a problemáticas o a otras personas y que tienen que tomar decisiones y que se ven, ¿no es cierto? Y se ven en unas crisis y salen adelante o sucumben. Y entonces, por supuesto que son
políticas, desde una perspectiva. Exacto, claro. Aparte son emocionantes y aparte son entretenidas y uno puede comer popcorn y ver una película también, pero claro, siempre son políticas. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte este tiempo, esta posibilidad un poco también de entender en qué está la Academia de Cine de nuestro país y seguir en este ímpetu, ¿no?, que es de nosotros, de seguir destacando, porque es un momento sin duda súper destacable, con voces y con miradas interesantes, reconocidas internacionalmente, incluso desde el punto de vista de los recursos, que no deja de ser llamativo que esté tan descuidado y tan, yo digo, contaminado un poco el debate respecto a nuestro cine, a nuestras series, a nuestras producciones audiovisuales, nuestros documentales, y que sea justamente en nuestro país que pase eso. Sí, total. Muchísimas gracias por la invitación y me parece que es muy pertinente hablar de estas películas que se van a estrenar ahora en el segundo semestre. Yo he tenido la oportunidad de verlas ahora que vienen las votaciones. Puras joyas. Y realmente son historias muy atractivas, muy entretenidas, muy bien contadas, donde hay talento nacional de alto nivel. Y entonces les invito a que vayan al cine a ver estas películas y que nos sintamos orgullosos y orgullosas del talento nacional, porque eso sí que va en un franco aumento y está haciendo el cine chileno una voz de bastante valoración internacional. Perfecto, y siempre se generan conversaciones posteriores, hay comunidad, hay encuentro que también nosotros queremos seguir relevando acá en el Estado del Arte. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Vivi. El Estado del Arte fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa, dirección ejecutiva Daniel Matamala, producción general Paulina Barrales.